Saludos de éxito divino, bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada, lección titulada Dios y el Pacto. Soy el ministro Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. El término central en la lección es el pacto. Nehemías capítulo 9, el verso 38 en la versión antigua dice: a causa pues de todo eso, nosotros hacemos fiel pacto. Tenemos ahí el término pacto. Este término aparece en el Antiguo Testamento 285 veces bajo la palabra en hebreo berit. En el Nuevo Testamento aparece 33 veces bajo la palabra en griego diateke. 285 en el Antiguo Testamento, 33 en el Nuevo Testamento, hacen un total de 318 veces, implicando que el tema es sumamente importante. Surge también la pregunta: ¿qué es un pacto? Un pacto es un convenio, y sinónimos de convenio tenemos un acuerdo, un contrato, una promesa. ¿Quién es el encargado de la deidad de hacer pacto con los seres humanos? La respuesta lo encontramos en Daniel capítulo 9, el verso 26, donde se nos menciona al Mesías, haciendo referencia al ungido que fue y es Cristo. Daniel capítulo 9, el verso 27, hablando de Cristo, del Mesías, dice: confirmará el pacto a muchos, hará cesar el sacrificio. Claro, Cristo confirmó el pacto y Cristo hizo cesar o terminar el sacrificio o sistema ceremonial cuando Él murió en la cruz del Calvario. Entonces, el encargado de la deidad de hacer pacto con los seres humanos es Cristo. Sabiendo esto, entonces podemos analizar el primer pacto que Cristo hace con el hombre, en este caso Adán. Analicemos entonces el pacto con Adán. En Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 está el pacto entre Cristo y Adán, aunque literalmente no se menciona la palabra pacto. Pero sí hay evidencia en la Biblia de que Dios hizo un pacto con Adán. Para ello podemos leer lo que nos dice el profeta Oseas en el capítulo 6, el versículo 4. ¿Qué te haré, Efraín? Efraín aquí es sinónimo de Israel, las 10 tribus. ¿Qué te haré, Efraín? ¿Qué te haré, oh Judá? Judá, las 2 tribus. Tenemos 10 tribus más 2, 12 tribus. En otras palabras, Oseas capítulo 6, el versículo 4, hace referencia a las 12 tribus. Y cuando hablamos de las 12 tribus, estamos hablando del Israel antiguo, el pueblo completo. Oseas 6, el versículo 7, hablando de ellos, dice: pero como Adán, ellos, el Israel antiguo, traspasaron el pacto, me fueron infieles. Todos sabemos que Dios hizo un pacto con el Israel antiguo, pero muy pocos saben que Dios hizo un pacto con Adán, porque aquí dice, Oseas 6, el verso 7, pero como Adán, ellos traspasaron el pacto, me fueron infieles. Implica entonces que así como Dios hizo un pacto con el Israel antiguo, Dios también hizo un pacto con Adán. Adán fue infiel al pacto y el Israel antiguo también fue infiel. Pero resaltamos el hecho de que Dios hizo un pacto con Adán. Y en un pacto hay beneficios y hay maldiciones, bendiciones y maldiciones. Entre los beneficios del pacto que Cristo hizo directamente con Adán fue un territorio, específicamente el Edén. Eso se comprueba en Génesis capítulo 2, el versículo 8 y el versículo 9. El Edén, ahí estuvo establecido el huerto, el hogar de Adán. Esa era el beneficio del pacto entre Cristo y Adán. Pero ¿cuál fue la señal entre el pacto de Cristo y Adán? El sábado. Y se comprueba con
Génesis capítulo 2, el versículo 3, que Dios reposó, santificó y bendijo el sábado, la señal del pacto. Pero esto también se puede ver desde otro ángulo profético. En este caso, usted puede leer en su tiempo libre Daniel capítulo 11, el versículo 28 habla del pacto santo. Daniel 11, el versículo 30, 2 veces menciona la frase pacto santo, pacto santo. ¿Qué representa este pacto santo? Vamos a comprobar que el pacto allí en Daniel capítulo 11 representa el sábado. Para ello se puede leer lo que dice Éxodo, el capítulo 31, el versículo 16. Guardarán pues el sábado por pacto perpetuo. Entonces, el sábado es un pacto. Pero, ¿por qué dice en Daniel 11, el verso 28 y el verso 30, pacto santo? Ya sabemos que pacto allí, en esa profecía, ese pacto es el sábado. Pero ¿por qué dice pacto santo? Porque el sábado es santo. Y eso se comprueba con Génesis capítulo 2, el verso 3, donde Dios santificó y bendijo y reposó el sábado. Lo santificó, lo hizo santo. Es un día santo. Entonces, en Daniel capítulo 11, en esa profecía entre el rey del norte y el rey del sur, el pacto santo allí es el santo sábado o el sábado santo. Pacto santo. Pero además de ser el sábado un pacto, también es una señal. Éxodo 31, el versículo 17, hablando del sábado, dice: es señal para siempre entre mí y los israelitas. Observan, es una señal. Definimos entonces que Cristo hizo un pacto con Adán. El beneficio fue el territorio, en este caso específicamente el Edén, y la señal fue el santo sábado. Ahora podemos analizar el pacto con Noé. Y por primera vez se menciona en Génesis la palabra pacto. En hebreo es berit. Génesis capítulo 6, el verso 18. Pero estableceré mi pacto contigo. Este pacto de Cristo con Noé se desarrolló en Génesis capítulo 9, el verso 12, donde se menciona el pacto. Génesis 9, el verso 13, donde se menciona la señal del pacto entre Cristo y Noé y el resto de seres vivientes. ¿Cuál fue la señal? Fue el arco iris, muy conocido, muy famoso, arco iris. Claro, usted lo ve aquí en la tierra, pero también el arco iris es visible ahora en el cielo, en un lugar súper especial. Sí, en el tercer cielo. Para ello se puede leer Apocalipsis capítulo 4, el versículo, Apocalipsis 4, puede buscar su Biblia, abra su Biblia, lea por favor, que es un tema importante. Apocalipsis 4, el versículo 3, la última parte: un arco iris semejante a la esmeralda rodeaba el trono allá en el cielo. ¿Por qué? Porque si usted lee Apocalipsis 4, el verso 2 dice que el trono está en el cielo. Y este trono estaba rodeado por un arco iris. Ahora, lo interesante es que frente a este trono hay un candelabro, de acuerdo a Apocalipsis 4, el verso 5. Claro, ahí no dice candelabro directamente, pero sí dice 7 lámparas. Apocalipsis 4, 5. Y un candelabro estaba formado por 7 lámparas. Lo interesante es que estas 7 lámparas están frente al trono. Y las 7 lámparas o el candelabro formaban parte de los muebles del santuario terrenal, pero puesto que el trono está en el cielo, no está hablando del santuario terrenal, está hablando del santuario celestial. ¿Santuario celestial? Sí, efectivamente, y eso se puede ver en Apocalipsis capítulo 11, el verso 19, santuario celestial, un santuario en el cielo. Pero lo que quiero resaltar es que este trono está rodeado por un arco iris. En el tercer cielo, pero no en cualquier lugar está el arco iris, está dentro del santuario, en el lugar santísimo, donde se está realizando el juicio investigador de los muertos.
Eso se puede comprobar con Apocalipsis 4, Apocalipsis capítulo 5, que muestran el escenario del juicio. Pero uno de los elementos del escenario del juicio es el arco iris. Claro, el arco iris es símbolo de que Dios es fiel a sus promesas, que Él lo cumple, pero también, puesto que está dentro del santuario donde se está ejecutando un juicio de los muertos, implica que el arco iris también es símbolo de juicio, nos debe recordar juicio. El arco iris se ve aquí también en la tierra. Debe usted recordar que cuando Dios termine el juicio de los muertos, empezará el juicio de los vivos, el de usted y el mío. El que nos debería de impresionar y llamar la atención y ser expertos en el tema del juicio de los vivos, porque nosotros estamos vivos. Ahora, es interesante también notar y ver que Dios hará una purificación aquí en la tierra. Puede leerse el conflicto de los siglos en el capítulo 25 en la página 478. Conflicto de los siglos, capítulo 25. Jesucristo nuestro abogado. En la página 478 dice: mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, allá donde está el arco iris rodeando al trono, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe de llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Debe haber una obra especial de purificación en el pueblo de Dios en la tierra. Usted ve el arco iris aquí en la tierra, símbolo de que Dios cumple sus promesas, pero también símbolo, de acuerdo a Apocalipsis 4, símbolo de juicio. El hecho de que usted ve aquí el arco iris en la tierra y está el arco iris también allá en el santuario celestial en el juicio de los muertos, debe recordarnos el arco iris que aquí también en la tierra va a haber un juicio, y es el juicio de los vivos, como lo dice aquí Elena de White, una obra de purificación entre el pueblo de Dios en la tierra. ¿Y cómo va a ser esa purificación? Usted lo puede leer en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 175, dice: y vi, es Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, página 175, para aquellos que no alcanzaron a apuntar. Dice: y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. ¿Y quién es el pueblo profeso? La Iglesia Adventista del Séptimo Día, el pueblo de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Una obra de limpieza. ¿Y con qué lo va a hacer? No con escoba, no con trapeador, no con otro elemento común, sino que lo va a hacer con espada. Lo dice la inspiración. Claro, el arco iris, símbolo también de que habrá un juicio aquí en la tierra, porque el arco iris se ve en la tierra, así como se ve ahora dentro del santuario celestial, donde está el juicio ahora de los muertos. Cuando termine el de los muertos, empieza el de nosotros. Hermano, no tengo este libro para comprobar que Jesús está sacándole filo a su espada. Si no lo tiene, búsquelo en internet. Y si no lo encuentra, escríbame en los comentarios y se lo envío. Y si no lo tiene, tiene su Biblia en Amós, capítulo 9, el verso 10 dice, Amós 9:10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. No está hablando del mundo. Dice mi pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Yo lo grito y yo lo digo. El pueblo de Dios es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, Amós 9, el verso 10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Traducción, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Isaías 66, verso 16, dice que el Señor juzgará con fuego después del milenio y espada antes del milenio, en nuestro tiempo, a todo hombre, a toda carne, y muchos, no pocos, serán los muertos por el Señor. Claro, aquí en la tierra va a haber una obra de purificación, y yo le doy gloria a Dios porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día
Va a triunfar, no como estamos, porque estamos peor que dormidos, peor que roncando, pero esa es la realidad. Pero algo sobrenatural va a pasar en la iglesia y lo va a hacer Cristo. Él va a purificar su iglesia. Él mismo con sus santos ángeles. Apocalipsis lo revela en Apocalipsis 8:1, la media hora de silencio. También lo revela Mateo 13, Cristo mismo con sus palabras. Mateo 13, verso 39, los ángeles son los segadores. Mateo 13, 49, los ángeles van a cortar a los malos entre los buenos. Eso está en profecía, en parábola, en simbología, en todos lados. La iglesia adventista va a ser purificada. Acuérdense, el arco iris también les debe recordar que va a haber un juicio aquí en la tierra, juicio de los vivos. Bien, pasamos ahora al pacto de Dios, de Cristo con Abraham. Y puede leerse lo que dice las Escrituras en Génesis capítulo 15, el verso 18, nos menciona allí que Dios hizo un pacto con Abraham. Génesis 15, verso 18. Pero, ¿cuál es la señal del pacto que Cristo hizo con Abraham? De acuerdo a Génesis capítulo 17, el verso 9 habla del pacto. Génesis 17, el versículo 10 habla del pacto, pero añade la señal, que era la circuncisión. Esa era la señal del pacto entre Cristo y Abraham y sus descendientes, la circuncisión. Obviamente que también la señal era y es el Santo Sábado, como ya hemos explicado. Ahora vamos a ver que el beneficio entre el pacto de Cristo con Abraham era el territorio, una tierra. Podemos entonces leer lo que dice Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 15, el versículo 18. En aquel día el Eterno concertó un pacto con Abraham. Cuando dice el Eterno o el Señor o Jehová, hace referencia a Cristo, porque hemos comprobado el que hace los pactos es Cristo. Génesis 15, 18, en aquel día el Eterno, Cristo, concertó un pacto con Abraham, le dijo, a tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río de Éufrates. ¿Y en qué tierra estaba en ese momento Abraham? De acuerdo a Génesis capítulo 12, el verso 5, Abraham llegó a la tierra de Canaán. Por lo tanto, la tierra que Dios le prometió a Abraham era la tierra de Canaán y a sus descendientes. Ese era el beneficio del pacto entre Cristo y Abraham. La tierra. Bien, podemos seguir avanzando y vamos a notar que este pacto con Abraham se repitió y se confirmó seguidamente con el pueblo de Israel. Entonces analicemos el pacto con el Israel antiguo. Y para ello podemos leer Salmos 105 del verso 9 al 10. Salmos 105 del verso 9 al 10. El pacto que concertó con Abraham, con su juramento a Isaac, el verso 10, que estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto eterno. Observemos entonces que Dios hizo el pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, pero con estos tres personajes no se cumplió el pacto, pero sí se cumplió con Israel, las 12 tribus, el Israel antiguo. Lo dice Salmo 105, el verso 10. A Israel por pacto eterno. Este pacto que Dios hizo con el Israel puede analizarse que este pacto incluía beneficios, es decir, bendiciones y maldiciones. Pero seguiremos confirmando que este es un pacto con Israel, las 12 tribus de Israel antiguo. Podemos leer Ageo capítulo 2, el verso 5. Ageo, capítulo 2, el verso 5. Conforme al pacto que concerté con vosotros a vuestra salida de Egipto. ¿Quiénes son los que salieron de Egipto, de la esclavitud? El pueblo de Israel. ¿Qué hizo Dios con los que salieron de Egipto? Un pacto, subrayemos. Dios hizo
un pacto con los que salieron de Egipto. Eso se puede leer en Ageo capítulo 2, el verso 5. Los que salieron de Egipto le conocemos como el movimiento del Éxodo. Pero vamos a comprobar que Dios hizo pacto con ellos, pero también hubieron beneficios, bendiciones y maldiciones. Leamos lo que dice Éxodo capítulo 31, el verso 16, resaltando que Dios hizo el pacto con el Israel antiguo. Éxodo capítulo 31, el versículo 16. Guardarán pues el sábado los israelitas, celebrando de generaciones en generaciones por pacto perpetuo. Verso 17, es señal para siempre entre mí y los israelitas. Dios hizo un pacto con ellos, definitivamente con el Israel antiguo. Ahora, entre los beneficios que Dios le prometió a Israel antiguo, también fue el territorio. Un territorio. Para ello podemos leer lo que dice Primera de Crónicas. Vamos a ir a Primera de Crónicas. El capítulo 16, el verso 16 al verso 18. Primera de Crónicas 16 al 18. El pacto que concertó con Abraham, su juramento a Isaac, que confirmó a Jacob por estatuto, a Israel por pacto eterno, a Israel. Verso 18 diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, herencia que os tocará por sorteo. O sea, ¿el pacto en qué consistía? Consistía entre los beneficios o bendiciones es que Dios les iba a dar la tierra de Canaán. Eso es sumamente importante. Usted puede observar que Dios le dio el beneficio del pacto a Adán, un territorio, en este caso el Edén, donde estaba el huerto. Y Dios, al hacer un pacto con Abraham, le prometió entre los beneficios un territorio, Canaán. Y Dios, cuando hace un pacto con Israel, las 12 tribus, el pueblo, les promete también la tierra de Canaán. ¿Ven que hay un patrón entre el pacto de Cristo y su pueblo? O los personajes como Adán, Abraham. Y el patrón es que Él les promete un territorio. En este caso, la Canaán terrenal. Es importante notar que la señal también con el pueblo de Israel antiguo fue el sábado, efectivamente. A este pacto que Dios hizo con el Israel antiguo, Hebreos, es decir, Pablo el apóstol, en Hebreos capítulo 8, menciona en el versículo 7, Hebreos 8:7 menciona el primer pacto y el segundo pacto. Y en Hebreos capítulo 8, el apóstol Pablo hace mención de el antiguo pacto y el nuevo pacto. Al pacto que Dios hizo con Israel antiguo se le llama el pacto antiguo. Y al pacto que Dios hará muy próximo con su pueblo presente, el fiel, se le llama el pacto nuevo o nuevo pacto. Entonces, vamos a analizar el pacto nuevo que Dios va a realizar. Pero para ello, vamos a resaltar que Dios, antes de hacer el pacto con el Israel antiguo, Él los sacó de Egipto. Después de sacarlos de Egipto, Él hace un pacto con ellos. Obsérvese eso. Eso se puede ver en Éxodo capítulo 19 y Éxodo capítulo 20. Dios primero saca al pueblo de Egipto y luego hace un pacto con su pueblo. Y ellos dicen, sí Señor, obedeceremos. Aceptan el pacto. Pero resalto que primero los saca de Egipto y luego hace el pacto. Eso ocurrió en el antiguo pacto así. Ahora en el nuevo pacto debe de ocurrir lo mismo. Ahora no con el Israel
antiguo, sino que ahora con el Israel moderno. ¿Y quién es el Israel moderno? Para ello voy a leer lo que dice el Espíritu de Profecía, Joya de los Testimonios, el tomo 3, en la página 364. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 364, el capítulo La fidelidad en la reforma pro salud. Dice: los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. Entonces, Dios hizo un pacto con el Israel antiguo. Le dio por señal el sábado y por beneficio el territorio de Canaán terrenal. Ahora, Dios promete en Hebreos capítulo 8 y Jeremías 31 que Él va a hacer un nuevo pacto. Y lo va a hacer no con el Israel antiguo, sino con el Israel moderno. ¿Y quién es el Israel moderno? Lo acaba de leer. La Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y cuál es la señal que Dios tendrá cuando hará el pacto, el nuevo pacto con el Israel moderno? Será la señal del Santo Sábado. ¿Y cuál será el beneficio? Será el territorio. Llámese la Canaán terrenal, la tierra santa, la tierra gloriosa, el ombligo de la tierra, el centro de la tierra. ¿Cómo le quiere llamar? Llámele como lo indican las Escrituras. Pero Dios va a repetir el pacto antiguo con el Israel moderno, a diferencia que en el pacto antiguo la ley estaba escrita en tablas de piedra, y en el pacto nuevo la ley estará escrita en las tablas de carne del corazón. Esas son las diferencias, pero básicamente es los mismos principios. Veamos y analicemos un poco más el nuevo pacto. Para ello podemos ir a Jeremías, el capítulo 31. Jeremías capítulo 31, el verso 31. Vienen días, hablando del futuro, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. Tiene que quedar bien claro que habla de Israel y de Judá. El reino después de la división, porque el reino unido eran las 12 tribus que se le llamaba Israel. Y estuvo ahí 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Gobernaron a todas las tribus, al Israel completo. Pero después de la muerte de Salomón, el reino se dividió. Unos se quedaron en el norte y otros se quedaron en el sur. 10 tribus al norte, que por ser la mayoría se llamó Israel. Y las 2 que quedaron al sur se llamó el reino de Judá. Entonces tenemos Israel, 10 tribus. Judá, 2 tribus. Israel más Judá hacen un total de 12 tribus. ¿Quiénes son las 12 tribus de nuestro tiempo? Para ello podemos leer Apocalipsis capítulo 7, el verso 5 hasta el verso 8. Apocalipsis 7, verso 5 dice: 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, así sucesivamente. Si usted cuenta Apocalipsis 7 del verso 5 hasta el verso 8, cuenta cuántas tribus se menciona ahí. Son 12 tribus. ¿Cuánto de cada tribu? 12,000 de cada tribu. Si usted hace una pequeña operación, 12,000 por 12 hace un total de 144,000. En otras palabras, en la actualidad, ¿quiénes serán las 12 tribus? El Israel moderno, basado en Apocalipsis 7, serán los 144,000. Léase Apocalipsis 7, el verso 4. Entonces, cuando la profecía en Jeremías capítulo 31, el verso 31, donde dice: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, 10 tribus, y de Judá, 2 tribus, 10 más 2, 12 tribus.
Entonces tenemos un total de 12 tribus. Y las 12 tribus en nuestro tiempo serán los 144,000 adventistas del séptimo día, el verdadero Israel de hoy. Es interesante notar que en la primera visión que tuvo Elena de White fue sobre los 144,000. Lea Primeros Escritos, desde la página 15 a la página 20 encontrará donde dice mi primera visión. Y menciona 144,000 una vez, 144,000 dos, 144,000 tres, 144,000 cuatro, 144,000 cinco, 144,000 seis. Es decir, 6 veces menciona en la primera visión de Elena de White a los 144,000. ¿Por qué? Porque la razón de la existencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es reunir a los 144,000 fieles que con ellos Dios va a lograr el nuevo pacto. Claro, por eso tiene que haber una purificación en la iglesia. Tienen que venir los ángeles a purificar. Cristo mismo, como lo hemos comprobado, tiene que purificar su iglesia para que la iglesia triunfe y quede el puro trigo, en este caso los 144,000, para que se pueda cumplir Jeremías capítulo 31, el verso 31. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel, 10 tribus, y de Judá, 2 tribus. 10 más 2, 12. 12 tribus, igual 144,000. Adventistas del séptimo día, sobrevivientes del juicio de los vivos. Entonces Dios va a hacer un pacto con ellos. ¿Y cómo va a ser el pacto? Miren qué interesante. Jeremías capítulo 31, el versículo 33. Este es el pacto que haré con Israel, los 144,000 adventistas del séptimo día. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Este es el pacto, este es el nuevo pacto. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Ya no va a haber más pecadores dentro del medio, dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ya la ley va a estar en sus corazones. Jeremías 31, el verso 34, y ninguno enseñará más a su prójimo, ni a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y usted sabe que hasta el momento esto no se ha cumplido. Pregúntele a los que están dentro de la iglesia si conocen Daniel 8:14, si lo pueden explicar los 2300 días. Pregúntele si pueden explicar el tema de los 144,000. Pregunte si pueden explicar el tema del juicio investigador de los muertos y el juicio de los vivos. Pregúntele si pueden explicar los eventos que están ocurriendo en el Medio Oriente. Si pueden explicar Zacarías 14, donde se pronostica lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Pregúntele si puede explicarnos lo que nos cita Apocalipsis 17, la bestia escarlata. Son temas que pocos conocen, pero cuando se haga el nuevo pacto con los 144,000 adventistas del séptimo día, el Israel moderno, ¿qué va a ocurrir? Jeremías 31, verso 34. Y ninguno enseñará más a su prójimo ni a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, dice el Señor. Y perdonaré su maldad, y no me acordaré más de su pecado. Ya no más va a haber pecadores en su medio, claro, porque será después de la purificación de la iglesia. Hasta aquí hemos comprobado que el Israel moderno, la iglesia adventista del séptimo día purificada, manifestada en los 144,000, con ellos Dios hará un nuevo pacto. Y al igual que el antiguo pacto, había una señal el sábado, y en el nuevo pacto también la señal es el sábado. Así como en el antiguo pacto, el beneficio era un territorio en la Canaán terrenal, y como ocurrió así en el antiguo pacto, va a ocurrir en el nuevo pacto. El beneficio será también el territorio, la tierra santa. Eso indica la profecía. Para explicar lo siguiente, debe comprenderse que Dios primero sacó a su pueblo de Egipto y luego hizo el pacto. Al igual, hoy, en nuestro tiempo, con los fieles, con los 144,000, Dios
los sacará no de Egipto, sino de todas las naciones, y hará un nuevo pacto con ellos. Y eso lo vamos a comprobar con las Escrituras. Para ello vamos a ir a lo que nos dice la Biblia en Jeremías, el capítulo 30. Jeremías capítulo 30, el versículo 3 dice: porque vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel, 10 tribus, y Judá, 2 tribus. 10 más 2, 12, y las 12, ya sabemos quiénes son, los 144,000, dice el Señor, los devolveré a la tierra que di a sus padres y la poseerán. ¿Estamos comprendiendo la situación? En el primer éxodo Dios los sacó de Egipto y los llevó a la tierra que era parte del beneficio del pacto. Pero ahora en el nuevo pacto Dios primero los saca entre las naciones y los llevará Dios a la tierra de sus padres. Lea la Biblia. Jeremías 30, el verso 3. Dice el Señor: los devolveré a la tierra que di a sus padres y la poseerán. ¿Solo Jeremías lo dice? No. También lo dicen otros profetas. En este caso vamos a dirigirnos a Ezequiel, en el capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Veamos qué dice. El versículo 21. Ezequiel 37, 21. Y les dirás, así dice el Señor, el Eterno: yo tomo a los israelitas, el Israel moderno, los fieles. Yo tomo a los israelitas de entre las naciones. Incluye España, incluye Guatemala, incluye Paraguay, incluye Colombia, incluye Estados Unidos, etc. Ezequiel 37, el verso 21. Y les dirás, así dice el Señor el Eterno. Hay que creerle a Dios. Yo tomo a los israelitas entre las naciones a donde fueron, los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. Así como Dios en el primer éxodo sacó a el pueblo de Israel, las 12 tribus de Egipto, y los llevó a la tierra de Canaán, de igual manera Dios hoy en el segundo éxodo, Dios los va a sacar no solo de Egipto, sino que los va a sacar de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Estados Unidos, de México, de otras partes, y los va a llevar a la tierra, dice, de Israel, a la tierra santa, a la antigua Canaán. Lo estoy leyendo, lo estamos leyendo. Lea por favor su Biblia, Ezequiel 37, el verso 21, y compruébelo. No haga caso omiso y cierre. No, abra su Biblia y léalo. Ezequiel 37, el verso 21. Dios va a reunir a su pueblo en la tierra de Israel. ¿Solo a los 144,000? No. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios va a reunir a su pueblo allí en la Tierra Santa? Es sencillo. ¿Por qué? Porque en la Tierra Santa es un lugar estratégico. Usted puede leer Ezequiel capítulo 38, el versículo 8, donde dice: de aquí a muchos días recibirás órdenes, en los últimos años invadirás la tierra establecida de la espada, gente reunida de muchos pueblos en los montes de Israel. ¿Montes de Israel? Ahora, Ezequiel 38, el versículo 12, la última parte, dice que vive en el centro de la tierra. ¿En dónde? Que vive en el centro de la tierra. En otras versiones dice en el ombligo de la tierra. ¿Por qué? Porque el centro, el ombligo de la tierra es un lugar estratégico. Todo estratega lo sabe. El centro, desde el centro para todos lados tiene las mismas direcciones, porque es el centro, un lugar estratégico. Y ustedes saben que Jesús lo sabía. Cuando uno lee Hechos capítulo 1, usted lo puede leer, Hechos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, encontramos que Cristo le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, que era la tierra santa, la Canaán terrenal. Dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense ahí hasta que sean bautizados por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y recibiréis poder
con el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, el epicentro, el centro del centro. El centro de la tierra es la tierra de Israel, la Canaán terrenal, pero el centro del centro es Jerusalén. Y me seréis testigos, dice Hechos 1, verso 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El centro, el lugar estratégico, Jesús lo sabía, la tierra santa, la antigua Jerusalén. Y solo hay una Jerusalén aquí en la tierra, y está en el Medio Oriente, en Asia Menor. Y si no cree, vea lo que está ocurriendo ahí, vea las noticias, lea el periódico. Está ocurriendo algo terrible ahora en esa tierra. Hay guerra en Siria, hay guerra entre Gaza e Israel, hay guerra en Yemen. Y Yemen, si no saben dónde queda, está al sur de Arabia Saudita. Y ahí también, más al norte, tenemos a Irán, tenemos a Irak, a Pakistán. Todos esos lugares son territorios de guerra. Pero allí está el centro. Ese es el lugar estratégico que Jesús utilizó con sus discípulos, con los 120 de Hechos 1. De Hechos, capítulo 1, el verso 15. 120. Les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí y desde aquí van a dar el fuerte pregón. Y efectivamente todos dieron el fuerte pregón desde allí, porque es un lugar estratégico. Dios lo sabe, Satanás lo sabe, el Papa lo sabe, Donald Trump lo sabe. Y es una vergüenza que si usted no lo sabe, es una vergüenza. Usted lo tiene que saber como adventista del séptimo día, muy dotado, muy docto en las Escrituras. Es un lugar estratégico. Dios nuevamente en el nuevo pacto que hará con los israelitas modernos, con el Israel moderno, con la iglesia adventista purificada, en este caso los 144,000, Él los trasladará, como ya lo hemos leído, Jeremías 30, el versículo 3, Ezequiel 37, el versículo 21, Dios los va a reunir en la tierra santa. ¿Y por qué los va a reunir allí? ¿Solo ellos van a ser reunidos ahí? No. Pero si esto es 100% bíblico. Vean quiénes más van a ser reunidos. Una gran multitud. Si usted lee Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 de la iglesia adventista del séptimo día. Pero no es el único grupo. También tenemos Apocalipsis 7:9, la gran multitud. Después vi una gran multitud que nadie podía contar. Entonces tenemos dos grupos. El primero, los 144,000 que son de la iglesia adventista del séptimo día, que sobreviven el juicio de los vivos. Ellos van a todo el mundo y traen una gran multitud. El segundo grupo. Pero Dios, no ellos, ni siquiera nosotros, es Dios. Dios a los 144,000, a las 12 tribus modernas, Dios los va a reunir, Él lo ha dicho, en la tierra santa. Y la gran multitud va a saber que ahí va a estar el pueblo de Dios y van a ir hacia allá. ¿Cómo yo lo sé? Lo vamos a leer. Isaías, el capítulo 2. Isaías, capítulo 2, el versículo 2. En el último tiempo, en otras versiones dice, en los últimos días. Ahora, Isaías 2, el versículo 3. Miren qué va a pasar en los últimos días. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñarán sus caminos, andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Estamos notando que de Jerusalén va a salir la palabra del Señor. ¿De dónde salió la palabra con los 120? De Jerusalén. ¿De dónde va a salir en los últimos días? Porque leí Isaías 2, el verso 2 dice en los últimos días. Y nosotros estamos viviendo en los últimos días. Por lo tanto, esto se va a cumplir en nuestro tiempo. En los últimos días, de acuerdo a Isaías 2, verso 2, y de acuerdo a Isaías 2, el verso 3,
y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Qué va a salir de Jerusalén? La palabra. ¿Por qué? Porque desde ahí se va a dar el fuerte pregón para todas las naciones, porque es el centro del centro de la tierra. Lugar estratégico. Ahora vamos a ver, no solo un profeta, otro profeta. Ya leímos al profeta Isaías, ahora vamos a ir al profeta Miqueas. Miqueas capítulo 4. Podemos ir, abra su Biblia, compruébelo, vea que esto es 100% bíblico. Miqueas capítulo 4, el versículo 1 dice: en los últimos días, gloria a Dios, nuestro tiempo. Miqueas 4, verso 2, vendrán muchas naciones y dirán, ¿cuántas naciones? Muchas, la gran multitud. Miqueas 4, versículo 2, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñarán sus caminos y andaremos por sus veredas. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿De dónde va a salir la palabra del Señor en los últimos días? No de Maryland, no de la Conferencia General, no de Texas, no de otro lugar, sino que va a estar saliendo de Jerusalén. Y solo existe una Jerusalén aquí en la tierra, está en el Medio Oriente, el centro del centro de la tierra. Lea la Biblia. Sí, ese es el lugar estratégico de Dios para el fuerte pregón, que en el nuevo pacto Dios dará ese territorio. Y para cerrar este punto, voy a leer lo que dice Zacarías el capítulo 8. Vean cómo dice Zacarías el capítulo 8, nos da el sistema, cómo se van a reunir. Zacarías el capítulo 8 dice en el versículo 16, dice: cada cual habla a su prójimo la verdad. Está hablando de un individuo hacia otro individuo que le va a hablar la verdad. Es de uno a uno. Así empieza. Pero luego dice Zacarías capítulo 8, el versículo, vamos a ver, el versículo 21, Zacarías 8, 21. Irán los habitantes de una ciudad a la otra y dirán: vamos a implorar el favor del Eterno, a buscar al Señor Todopoderoso. Yo también iré, les dirán. Noten que primero es un individuo a otro individuo invitándolo, pero luego una ciudad a otra ciudad invitando a ir a escuchar la palabra de Dios. Va creciendo, pero miren, se pone mejor. Zacarías capítulo 8, el versículo 22. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones. Oh, fuertes naciones implica potencias mundiales, como Estados Unidos, como Rusia, etcétera, etcétera. Zacarías 8, el versículo 22, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor Todopoderoso. ¿En dónde? En Jerusalén. Lea su Biblia. Por favor, abra su Biblia. Zacarías 8, el versículo 22. Vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor Todopoderoso. ¿En dónde? En Jerusalén. A implorar el favor del Señor. ¡Wow! Muchas naciones, poderosas naciones, van a ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios allí nuevamente va a utilizar ese territorio. Pero alguno me puede decir: hermano, pero hoy Jerusalén está ocupada por judíos, por árabes y por otros tipos de pueblo, pero no por el pueblo de Dios. Bueno, pero eso no implica que Dios no pueda limpiar ese territorio. Dios va a limpiar ese territorio. Lucas nos menciona que habrá un tiempo de los gentiles que va a pisar la tierra santa, y estamos viviendo en ese tiempo. Los gentiles todavía están pisando ese territorio, y incluye a los judíos, porque los judíos no creen en Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Lo crucificaron, lo rechazaron y no creen aún todavía en Cristo como el Hijo de Dios. También tienen que ser expulsados de ahí, junto con los árabes, junto con los católicos idólatras. Van a ser quitados de ese territorio. ¿Y cómo va a ocurrir eso? Bueno, usted puede leer lo que dice Zacarías, el capítulo 14, el versículo 2, donde dice: y yo, Dios, yo reuniré a todas
todas las naciones en batalla contra Jerusalén. ¿Quién va a reunir a todas las naciones? Dios. Entonces, ¿y qué va a hacer? Va a reunir a todas las naciones, implica algo mundial, y dice en batalla, sinónimo de batalla, guerra. O sea, va a reunir a todas las naciones para una guerra. ¿Contra quién? Contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios va a limpiar la tierra. Ojo, Dios, Cristo va a limpiar la tierra con una guerra. Va a limpiar Jerusalén, va a limpiar todo ese territorio, va a sacar a los judíos que no creen en Cristo, va a sacar a los árabes que creen en el Corán y no en la Biblia, va a sacar a los católicos idólatras y que no tienen a Cristo como líder, los va a sacar y la tierra va a quedar limpia. Y es entonces cuando Él va a trasladar a los 144,000, como lo dice Jeremías 30, verso 3, Ezequiel 37, verso 21, los va a llevar para allá y luego lleva a la gran multitud, como lo dice Isaías 2:3, como lo dice Miqueas 4:2. Dios va a reunir a todos allá, a los 144,000 y a la gran multitud, porque Dios hará un nuevo pacto. No más pecado ni pecadores en su pueblo, no más, porque Él colocará la ley, los 10 mandamientos en las tablas de carne del corazón. Maravillosos son las promesas, y si usted es tardo en creer lo que Dios ha dicho, prenda su televisión, abra el periódico, el diario, la prensa, y va a ver que recientemente Gaza más de 400 misiles envió para Israel. Y Israel lanzó también misiles para Gaza. Una guerra viene, eso es seguro, es inevitable. Investigue. Guerra en Yemen, coloque en Google, guerra entre Israel y Gaza. Coloque en Google, guerra en Yemen. Coloque en Google, coloque ahí guerra en Siria. Todo eso territorio del Medio Oriente, ahí hay guerra, hermanos. Abramos los ojos, la palabra de Dios va en el rumbo adecuado. Pero lo que está más cerca es la purificación de la iglesia. Mientras Dios va a estar limpiando el territorio allá en la Tierra Santa a través de una guerra, Dios también va a limpiar la iglesia adventista del séptimo día con ángeles. Y deseo con todo el corazón que usted sea uno de los sobrevivientes. Que el cielo lo bendiga poderosamente. Soy su amigo, su hermano, ministro Enoc Martín. Estoy para apoyarle. Si tiene preguntas sobre ello, hágalo, que estamos acá para servirle, más en esos temas muy serios. Si usted es de aquellos que están en la iglesia triste porque ve la situación muy mal, si usted ve que no hay reverencia en la iglesia, si usted se da cuenta que hay mucha ignorancia dentro del pueblo de Dios, si usted se da cuenta que estamos muy lejos de Dios como pueblo, si usted se da cuenta que Dios ha luchado y seguirá luchando por la iglesia adventista, pero no reaccionamos, si usted tan solo se da cuenta de algo ahí, ayude a esparcir esta verdad. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Si le gustó, dele like, y si no le gustó, dele dislike. Haga el bien sin mirar a quién, comparta el video con sus contactos, amigos, etc. Y de seguro el Señor lo bendecirá. Hasta la próxima.